En la boda de mi hijo, me senté y descubrí un papel de advertencia debajo del plato. Si tu nuera sale sola, escóndete y obsérvala. Pensé que era una tontería, pero en el mismo instante en que la miré a escondidas, me quedé temblando, sin poder decir una palabra. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me quedé en medio del majestuoso salón de bodas, sintiendo que estaba viviendo un sueño, con el corazón a punto de estallar de felicidad. Mi hijo, Alejandro, estaba allí, elegante con su traje de novio, tomando la mano de su esposa recién casada, Renata, con una mirada llena de amor. Las luces del candelabro de cristal brillaban, derramando un resplandor dorado y cálido que se reflejaba en las cintas de seda blanca y en las rosas rojas que decoraban los jarrones de plata. El sonido del mariachi se mezclaba con las risas y las conversaciones alegres, formando una sinfonía de alegría. Yo llevaba un vestido elegante, propio de una madre del novio, con el pecho hinchado de orgullo y esperanza. Hoy, mi familia estaba más completa que nunca, o al menos, eso era lo que yo creía. Caminé despacio hacia la mesa reservada para la familia, donde todo estaba dispuesto con esmero. Los platos de plata relucían, las servilletas de lino blanco estaban dobladas con cuidado, y las velas titilaban reflejando su luz como diminutas estrellas. Sonreí al ver a Alejandro y a Renata conversando con los invitados, con sonrisas tan radiantes como el amanecer. Como madre, había soñado con este día durante años, el día en que mi hijo encontrara la felicidad de su vida. Pero en ese instante, cuando levanté la servilleta, un pequeño papel doblado en 4 cayó silenciosamente debajo del plato. Me quedé sorprendida, pensando que tal vez era una nota de buenos deseos de algún invitado, un gesto delicado propio de una boda. Con curiosidad, abrí el papel, con las manos temblorosas por la edad. La letra, torpe pero clara, me golpeó la vista como una puñalada. No confíes en ella. Si tu nuera sale sola, síguela, escóndete y observa. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, como si la sangre se me congelara. Levanté la cabeza, mirando a mi alrededor, pero el mundo seguía brillando, ajeno. Las risas, los brindis, la música seguían llenando el aire. Nadie se daba cuenta de mí, de ese momento en que mi corazón parecía apretarse. Ese pequeño trozo de papel, ardiente como un carbón encendido en mi mano, me llenó de angustia. Lo doblé con prisa, lo guardé en el bolsillo de mi abrigo e intenté tranquilizarme. ¿Quién lo había dejado allí? ¿Por qué apuntar a Renata, la joven a la que yo había querido y confiado como a una hija? Volví la mirada hacia Alejandro. Mi hijo reía, con los ojos brillantes, mientras sostenía la mano de Renata. Ella, con su sonrisa angelical, los labios rojos y una copa de vino entre los dedos, respondía con gracia a los invitados. Parecía perfecta, una novia de ensueño. Pero esas palabras, frías y cortantes, seguían girando en mi mente, sembrando una duda que nunca antes había sentido. Traté de concentrarme en la conversación de los parientes Martínez, recién llegados de Guadalajara. Hablaban sin parar del imperio financiero de la familia, de negocios importantes que poco me interesaban. Pero mi mente solo giraba en torno a una pregunta. ¿Qué significaba ese papel? Y entonces, como si el destino lo hubiese planeado, Renata sonrió dulcemente, se levantó y dijo a todos: «Voy a salir un momento a tomar un poco de aire fresco». Su voz sonaba ligera, despreocupada, pero mi corazón dio un salto. La advertencia de la nota resonó en mi cabeza, empujándome a actuar. Me levanté con rapidez, fingí preguntar a un camarero por el camino al baño y me dirigí sigilosamente hacia el jardín detrás del salón. Mis manos temblaban. No sabía si por la edad o por el miedo que crecía dentro de mí. El camino de grava crujía bajo mis pies, llevándome hacia el jardín iluminado por faroles de papel colgantes. El aire estaba impregnado con el dulce y embriagador aroma del jazmín nocturno, pero ni siquiera eso podía calmar el corazón desbocado en mi pecho. Escuché una risa familiar, la voz clara de Renata,
y disminuí el paso, escondiéndome tras un espeso arbusto de rosas silvestres cerca del gazebo de madera blanca. Contuve la respiración, temiendo que el más mínimo sonido destruyera todo. Y entonces los vi. Renata, mi nuera, en quien alguna vez confié plenamente, estaba allí, hombro con un hombre vestido con un traje negro. Lo reconocí. Rafael, un socio comercial de la familia Martínez, a quien solo había visto un par de veces. La distancia entre ellos era demasiado corta, demasiado íntima, y sentí como el pecho se me apretaba. Rafael sacó de su bolsillo una carpeta delgada, señaló algo en ella y susurró con una voz que atravesó la quietud de la noche. Solo hace falta que ella firme esto, y Alejandro no tendrá ninguna voz en los negocios de su madre. Renata soltó una carcajada aguda, fría, muy distinta a la dulzura que siempre mostraba delante de mí. Esa vieja realmente cree que soy la nuera perfecta, dijo con tono burlón. Todo ha sido más fácil de lo que imaginamos. Rafael alzó la mano y acarició suavemente la mejilla de Renata. Ella no se apartó, incluso inclinó la cabeza sobre su mano, con una mirada llena de triunfo. Me quedé allí, paralizada, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. La mujer que había amado como a una hija, la que había recibido en mi hogar con cariño, estaba conspirando contra mi familia, contra mi propio hijo. Retrocedí horrorizada, pero mi pie pisó una rama seca. El crujido sonó pequeño, pero ensordecedor en el silencio del jardín. Contuve el aliento, mi corazón se detuvo. Renata se sobresaltó y miró alrededor, los ojos nerviosos. Rafael, sin embargo, la tranquilizó con voz calmada. Debe de haber sido un gato callejero. Nadie tendría tiempo para seguirnos. Temblando, me giré y comencé a caminar lentamente de regreso al salón, con cada paso más pesado que el anterior. Mi corazón latía con fuerza y mi mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente Renata? ¿Qué estaba planeando? ¿Y la persona que dejó aquel papel? ¿Qué sabía que yo aún no descubría? Cuando regresé a la mesa, la banda ya tocaba una melodía más animada, como si intentara ahogar el caos que me dominaba por dentro. Renata estaba allí, sentada, con las mejillas sonrojadas y la misma sonrisa radiante de siempre, como si nunca hubiera abandonado el salón, como si aquella escena aterradora no hubiera ocurrido. Se inclinó hacia Alejandro, susurrándole algo al oído que lo hizo reír, con los ojos llenos de amor. Entre la música alegre de la boda, con las luces del candelabro centelleando y las risas resonando a mi alrededor, mi mente se deslizó hacia otro recuerdo, tan vívido que dolía. Fue una tarde lluviosa, más de un año atrás, cuando Alejandro me presentó por primera vez a Renata. Aquel día, una llovizna suave caía sobre los tejados rojos del restaurante Álvarez, el negocio que había levantado con sudor y lágrimas durante más de 40 años. Estaba sentada en mi pequeña oficina detrás de la cocina, revisando los libros de contabilidad, los números danzando ante mis ojos como una melodía familiar. La voz de Alejandro sonó desde la puerta, llena de entusiasmo. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial». Su voz, normalmente serena, aquel día estaba impregnada de alegría, como la de un niño mostrando su tesoro más preciado. Levanté la vista y sonreí, aunque con una ligera curiosidad. Alejandro nunca había traído a nadie a casa con una expresión tan resplandeciente. La puerta se abrió y Renata entró. Llevaba un vestido de seda color verde esmeralda, elegante pero sin ostentación, el cabello negro cuidadosamente ondulado, cayendo con suavidad sobre sus hombros. Se quedó junto a Alejandro, con una sonrisa lo bastante encantadora y tímida para parecer una pintura perfecta. «Soy Renata, mucho gusto en conocerla», dijo con una voz suave como el terciopelo, mientras extendía su pequeña mano para saludarme. Le estreché la mano, sintiendo el calor y la confianza que emanaban de aquella joven. Pero en el fondo, algo me sorprendió. Durante años, tanto yo como todo el vecindario, dábamos por hecho que Claudia, la niña que había crecido junto a Alejandro, sería mi futura nuera. La amistad de ambos era tan natural como respirar. Claudia, con sus ojos limpios y sonrisa amable,
siempre había sido parte esencial de los recuerdos de infancia de Alejandro. Y, sin embargo, hoy quien estaba frente a mí era Renata. Alejandro rompió mi desconcierto con una sonrisa radiante. Mamá, ella es Renata, la mejor amiga de Claudia. Nos conocimos gracias a ella. Aquellas palabras me tranquilizaron un poco. Si era amiga de Claudia, entonces debía ser una buena chica. Los invité a sentarse a la mesa, donde había preparado una cena sencilla pero cálida. Tamales envueltos en hojas de maíz, mole poblano de la receta familiar y una jarra de limonada fresca. Renata miró alrededor de la habitación. Sus ojos se detuvieron en las fotos familiares colgadas en la pared y luego me sonrió. Claudia me ha hablado mucho de usted y de la cadena de restaurantes Álvarez. La admiro mucho, de verdad. Una mujer fuerte que construyó todo desde cero. Sus palabras eran dulces, lo bastante sinceras para hacerme sentir orgullosa, pero no tanto como para despertar sospechas. Asentí, satisfecha, pensando que Alejandro había encontrado a una chica no solo hermosa, sino también educada. Durante toda la cena, Renata pintó una imagen perfecta de su familia. Contó que sus padres dirigían un gran consorcio financiero en Guadalajara, una vida ajetreada pero acomodada. Mi papá siempre dice que en los negocios no basta con el dinero, también se necesita corazón, comentó, con los ojos brillando como si compartiera un secreto valioso. Alejandro, sentado a su lado, no podía apartar la mirada de ella, y de vez en cuando añadía: «Mamá, Renata también ayuda a su papá con proyectos de caridad. Es increíble», miré a mi hijo, a su expresión llena de amor, y sentí cómo se me derretía el corazón. Perdí a mi esposo cuando Alejandro era apenas un niño, y sola levanté el restaurante y a mi familia. Verlo tan feliz me hacía querer agradecer al cielo. Unas semanas después, la familia de Renata vino de visita. Llegaron en un automóvil negro reluciente, de esos que solo los ricos poseen. El padre, don Eduardo, era un hombre alto, de traje gris, que me saludó con un apretón de manos firme. Su esposa, doña Clara, vestía un traje de seda roja y sonreía con la seguridad de quien está acostumbrada a vivir en lo alto. Se sentaron y hablaron de negocios millonarios con socios extranjeros, de sus contactos con políticos y empresarios influyentes. «Estamos muy contentos de que Renata se case con alguien de la familia Álvarez», dijo doña Clara, con una voz dulce pero orgullosa. «Una familia respetable, con tradición. Realmente están a la altura de nuestra hija mis amigas, que pasaron a saludar ese día, no dejaban de elogiar. Ramona, tu hijo sí que tiene suerte», me susurró Rosario, una amiga de muchos años. «La familia Martínez es un verdadero partido». Confié completamente en esa farsa. Pensé que Renata era un regalo que el destino le había dado a Alejandro, a nuestra familia. Cada vez que ella pasaba por el restaurante, trayendo un ramo de flores frescas o una botella de vino de primera como obsequio, mi cariño por ella crecía más. Siempre sabía cómo hacerme sentir respetada, valorada. «Tía Ramona, usted es una inspiración para mí», me dijo una vez, mientras estaba a mi lado en la cocina, observando al chef Enrique preparar con esmero un mole poblano. Sonreí, le di una palmada en el hombro, creyendo que era una mujer afortunada por tener una nuera así. Pero ahora, de pie en medio de la boda, con el papel misterioso en el bolsillo y la imagen de Renata y Rafael juntos en el jardín todavía rondando en mi mente, todos los recuerdos de aquel primer encuentro se volvían falsos, repugnantes. Las palabras de Renata en el jardín: «Esa vieja realmente cree que soy la nuera perfecta», fueron como una puñalada en el corazón. Me habían engañado. Había dejado que su fachada perfecta nublara mi juicio. Miré alrededor del salón, intentando mantener la sonrisa en el rostro, pero mis ojos se cruzaron accidentalmente con los de Claudia. Ella estaba sentada en silencio en una mesa del rincón, con las manos entrelazadas y una sonrisa forzada que apenas ocultaba una tristeza profunda. Miraba a Alejandro con una expresión de dolor que ahora recién comprendía. Recordé el momento de la presentación, cuando Claudia también estaba allí. Se encontraba detrás de Renata, con una leve sonrisa, y luego dio un paso atrás, cediendo el protagonismo a su amiga. En ese momento pensé que era timidez,
pero ahora entiendo que su mirada escondía una verdad que no se atrevía a decir. Regresé a la mesa con pasos pesados, obligándome a esbozar una sonrisa forzada. El salón seguía iluminado, la música de mariachi llenaba el aire, pero dentro de mí todo estaba cubierto por una niebla helada. Intenté integrarme al ambiente de celebración, asintiendo a las felicitaciones de los invitados, pero mi mente no podía alejarse de la imagen de Renata y Rafael en el jardín. Ese hombre, con su traje negro y su voz fría, había desaparecido como un fantasma, como si nunca hubiera existido. Solo yo, únicamente yo, cargaba con ese terrible secreto, y el papel escondido en mi bolsillo ardía como un carbón encendido, recordándome la espantosa verdad. Miré a Alejandro, mi hijo, sentado junto a Renata. Ella inclinó la cabeza, le susurró algo al oído, y Alejandro rió, con esa risa despreocupada y feliz que tanto amaba. Pero ahora, cada carcajada suya era como miles de agujas clavándose en mi pecho. Mi hijo, el hijo por el que di toda mi vida, estaba siendo engañado justo frente a mí, y yo no sabía aún cómo protegerlo. Los padres de Renata, don Eduardo y doña Clara, seguían recorriendo las mesas, estrechando manos con una sonrisa confiada y una voz cargada de orgullo. Somos muy afortunados de que nuestra hija se haya casado con un Álvarez, una familia tan respetada, decía doña Clara, con un tono dulce, pero autoritario, como si ya se sintieran dueños de un lugar en nuestra familia. Aquellas palabras, que antes me llenaban de orgullo, ahora me producían repulsión. Quise ponerme de pie, gritar la verdad, pero me contuve, apretando la copa de vino con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Sabía que si actuaba impulsivamente, podía perderlo todo. La confianza de Alejandro, el prestigio de nuestra familia y el negocio que construí durante 40 años. La señora Rosario, una vieja amiga de los tiempos en que yo vendía tamales en la esquina, se sentó a mi lado y exclamó: «Ramona, tu nuera es tan hábil. Se nota que viene de una buena familia. Los Martínez siempre han tenido buena reputación». Sonrió, con los ojos brillando de alegría, sin darse cuenta de la tormenta que rugía dentro de mí. Solo pude forzar una sonrisa y responder con voz débil: «Sí, Renata es muy especial». La palabra «especial» salió de mi boca con un sabor amargo. ¿Especial? Sí, especial en la manera de ocultar, en cómo teje una obra perfecta para engañarnos a todos. Miré hacia Claudia, la vecina a la que siempre consideré como una hija. Estaba sentada en silencio en una mesa del rincón, con las manos entrelazadas y una copa de vino medio vacía frente a ella. Su mirada seguía a Alejandro, pero no con admiración ni alegría, sino con una profunda preocupación, como si cargara con un secreto pesado. Recordé aquella misma mirada, la forma en que Claudia retrocedió el día en que Renata fue presentada, cediéndole el lugar a su amiga. En ese momento pensé que era timidez, pero ahora me pregunto si Claudia sabía algo. ¿Acaso vio lo que yo no vi, pero no pudo decirlo? Sentí un nudo en el pecho. Si Claudia realmente sabía algo, ¿por qué no me lo dijo? Y si no lo sabía, ¿por qué sus ojos reflejaban tanto dolor? Intenté concentrarme en la fiesta, en las conversaciones animadas de la familia, pero mi mente estaba dividida en dos. Una parte quería creer que todo era un malentendido, que Renata no podía ser la mujer que vi en el jardín. La otra, la parte racional, susurraba que debía enfrentar la verdad. El papel en mi bolsillo, los susurros entre Renata y Rafael, todo era demasiado evidente. Me sentía una tonta, una madre ciega que confió en la apariencia perfecta de su nuera sin notar las pequeñas señales que tal vez habían estado ahí desde hacía mucho. Cuando los invitados empezaron a irse, Renata retomó su papel de nuera ejemplar. Se inclinaba ante cada persona, su voz dulce como la miel. «Gracias por venir, espero volver a verlo pronto». Los invitados sonreían, elogiándola por su educación y amabilidad. Nadie, excepto yo, veía a la persona real detrás de esa máscara. Me quedé de pie, viéndola actuar, mientras una sensación de impotencia me invadía. ¿Cómo podía contarle a Alejandro? ¿Cómo hacerle entender que la mujer que amaba estaba tramando algo contra nuestra familia?
Temía que no me creyera, que pensara que era celos o que quería separarlos. Mi hijo siempre fue un hombre sensible, confiado, y eso solo aumentaba mi angustia. Esa noche, al llegar a casa, me paré frente al espejo del baño y comencé a quitarme el maquillaje lentamente. La luz amarilla y tenue iluminaba mi rostro cansado, con las arrugas profundas que el tiempo y las responsabilidades habían marcado. Era una imagen totalmente opuesta a la de Renata, radiante y triunfante en la fiesta. La vida después de la boda de Alejandro y Renata transcurrió como un río silencioso. Alejandro estaba ocupado con su trabajo en la oficina de arquitectura, regresando tarde, con los ojos cansados, pero una sonrisa al hablar de Renata. Ella realmente se preocupa por nuestra familia, mamá, me decía con orgullo. Yo solo asentía, ocultando la preocupación que crecía dentro de mí. Mientras tanto, Renata empezó a mostrar con más claridad su papel de futura dueña del negocio familiar. Iba con frecuencia al restaurante principal de la familia, ese por el que trabajé y sudé durante 40 años. Caminaba por la cocina, hablaba amablemente con los empleados, su sonrisa dulce como la miel. Solo quiero aprender cómo maneja las cosas, señora, me decía con una mirada aparentemente inocente, pero yo ya no creía en esa sinceridad. Una tarde, sorprendí a Renata junto al chef principal, Enrique, quien había trabajado para mi familia durante más de 2 décadas. Ella sostenía una pequeña libreta, anotando meticulosamente la receta del mole poblano, el platillo tradicional que mi madre me había enseñado y que yo le había confiado a Enrique con la instrucción de que jamás se compartiera con nadie fuera de la familia. «Renata, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella se sobresaltó, cerró rápidamente la libreta y sonrió. «Nada más tengo curiosidad, señora. Este platillo es tan delicioso que quiero aprenderlo para cocinarlo a Alejandro». Su explicación sonaba suave, pero su mirada, que evitaba la mía, me heló la sangre. Asentí, fingiendo no notar nada, pero dentro de mí una voz susurraba que estaba planeando algo mucho más grande. Lo que más temía finalmente ocurrió una noche, cuando toda la familia estaba reunida a la mesa. Alejandro, con una expresión entusiasta, de pronto dijo: «Mamá, Renata me sugirió que debería poner una parte de la cadena de restaurantes a mi nombre. Dice que es para proteger los bienes familiares, por si algún día necesitas a alguien que te ayude a llevar la carga». Las palabras de mi hijo fueron como una cuchillada que me atravesó los pensamientos. Me quedé inmóvil, el vaso en mi mano tembló ligeramente. «¿Y qué has decidido?», pregunté, intentando mantener la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. Alejandro sonrió sin preocupación, como un niño ajeno a todo. «Todavía lo estoy pensando, pero Renata tiene razón, mamá. Ella siempre quiere lo mejor para nuestra familia». Miré a Renata. Servía la sopa con calma, los ojos claros, como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. «Entiendo», respondí con la voz seca, conteniendo un suspiro pesado. Pero en mi interior sabía que esa no era la idea de Alejandro. Era el plan de Renata, y no podía permitir que se llevara a cabo. Al día siguiente, fui en silencio a la oficina del notario con la que mi familia había trabajado durante años. Don Jorge, el notario anciano de cabello completamente blanco, me miró a través de sus gruesos lentes y dijo con voz grave: «Señora Ramona, la señorita Renata vino hace poco». Preguntó con mucho detalle sobre los procedimientos para transferir la propiedad de un negocio a un miembro de la familia. Dijo que era idea de Alejandro para prepararse para el futuro. Sus palabras me golpearon en el pecho. Asentí, le di las gracias, pero al salir de la oficina sentí que las piernas me flaqueaban. Renata no solo fingía frente a mí, también estaba dando pasos concretos para apropiarse del legado de mi familia. Recordé la voz de Rafael en la noche de la boda y el delgado expediente que le había entregado a Renata. Todo empezó a tener sentido, como las piezas de un rompecabezas aterrador. Cuando regresé al restaurante, el ambiente seguía tan animado como siempre. El sonido de los cuchillos, el aroma de la carne asada y las especias llenaban el aire. Pero al entrar en la cocina, escuché a algunos empleados murmurando en una esquina: «La joven dueña sí que tiene porte. Acaba de ordenar cambiar todo el protocolo para atender a los clientes VIP», comentó una mesera joven con admiración. «Sí,
También dijo que invitará a varios socios importantes la próxima semana. Seguro quiere causar una buena impresión, añadió otra, riendo por lo bajo. Me quedé quieta, sintiendo como si alguien apretara mi corazón. Renata estaba tomando mi lugar, paso a paso, y lo peor era que lo hacía con la seguridad de quien sabe que va a ganar. Entré en la zona de la caja, y tal como imaginaba, Renata estaba allí, con el libro de ingresos en la mano, el mismo que yo revisaba cada final del día. Al verme, lo cerró rápidamente y sonrió con una amabilidad fingida. Solo estaba echando un vistazo para aprender de su experiencia, suegra. «¿Usted administra todo tan bien? La admiro mucho». Asentí, devolviéndole la sonrisa, aunque por dentro solo quería gritar. «¿Aprender? Number». Ella estaba husmeando, buscando la manera de apropiarse de todo lo que pertenecía a mi familia. «Siéntete libre, Renata», respondí con voz suave pero helada. Ella no notó la frialdad en mi mirada, o quizás estaba demasiado segura de sí misma para hacerlo. Esa noche me quedé en el balcón de mi casa, observando la ciudad iluminada. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar la inquietud que crecía dentro de mí. La mañana del lunes, el restaurante Álvarez bullía como de costumbre. Entré en mi pequeña oficina con una sensación de pesadez inexplicable. Me senté frente al escritorio, tratando de concentrarme en las facturas, pero mi mente vagaba entre las dudas y el miedo. La joven secretaria, Mariana, llamó a la puerta y entró con un sobre marrón en la mano. «Señora Ramona, alguien dejó esto en la recepción esta mañana. Dijo que era para usted», comentó, con un tono vacilante. Miré el sobre. No tenía remitente, solo unas letras torcidas que decían «Para la señora Ramona Álvarez». Mi corazón dio un vuelco. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. «Gracias, querida», respondí, intentando mantener la calma, aunque mi mano tembló al tomar el sobre. Mariana salió, dejándome sola con el silencio sofocante de la habitación. Abrí el sobre con lentitud, como si temiera que su contenido pudiera derrumbar mi mundo. Dentro había varias fotos a color, tan nítidas que resultaban frías. La primera mostraba a Renata, con un vestido rojo intenso, entrando a un hotel lujoso en el centro de la ciudad. Reconocí el lugar al instante, un sitio al que solo iban los ricos, o los que tenían algo que ocultar. La segunda imagen me heló la sangre. Renata en el vestíbulo del hotel, junto a Rafael, el hombre que había visto en el jardín durante la boda. Se miraban y reían con una complicidad repugnante. Apreté el borde del escritorio, respirando con dificultad. Aquellas fotos no eran casualidad. Alguien me las había enviado a propósito, como una advertencia, o una invitación a actuar. Dentro del sobre había también una memoria USB pequeña, negra y sin marcas. Cerré con llave la puerta de la oficina. Sentía como si el mundo entero me observara. Con las manos temblorosas, la conecté al ordenador. Mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Una grabación comenzó a sonar, y desde los primeros segundos reconocí la voz de Renata, fría y segura, muy distinta a la dulzura que solía fingir. «Alejandro es tan confiado», decía con tono burlón. «Solo hacen falta unas palabras bonitas, y firmará de inmediato. Muy pronto, la mitad de esta cadena de restaurantes llevará mi nombre». La voz de Rafael respondió, grave y cargada de desprecio. «Y para entonces, esa vieja no podrá hacer nada. Una anciana anticuada no tiene cómo enfrentarse a nosotros». Me quedé inmóvil, con las manos y los pies helados, como si la sangre en mi cuerpo hubiera dejado de fluir. Las palabras de ellos eran como cuchillos afilados que cortaban mi corazón. No solo me habían traicionado, sino que además me veían como una tonta, una vieja anticuada, que no merecía su atención. Pero lo que más me dolía era que Alejandro, mi hijo, estaba siendo manipulado por ella, convertido en una pieza dentro de su plan. Reproduje la grabación una y otra vez, queriendo asegurarme de que no estaba soñando. Cada palabra, cada frase era una herida nueva. Había alguien, una persona que aún no sabía quién era, que me estaba ayudando en secreto, enviándome esas pruebas irrefutables. Pero ¿quién era? ¿Y por qué no se mostraba?
Guardé el USB en el bolsillo de mi abrigo y lo cerré con llave en el cajón, pero sabía que esas imágenes y sonidos nunca se borrarían de mi mente. Me levanté, intentando respirar hondo, pero la sensación de asfixia no me soltaba. Quería correr hacia donde estaba Alejandro, contarle todo, pero tenía miedo. Miedo de que mi hijo no me creyera, de que pensara que solo quería destruir su felicidad. Alejandro siempre había sido una persona sensible, de buen corazón, y Renata había sabido aprovecharlo a la perfección. Al mediodía bajé a la cocina para revisar el menú, pero mi mente seguía enredada. Al pasar por el área de descanso del personal, escuché por casualidad la conversación de algunas empleadas. «Últimamente la señora joven llega muy tarde», dijo una chica con tono curioso. «Dice que se reúne con socios importantes. ¿Pero qué clase de socios se ven siempre en un hotel?». Otra, con un dejo de burla en la voz, intervino. «Seguro que están negociando en la cama». Todas rieron, pero las risas se apagaron en seco cuando entré. «¿De qué se ríen tanto?», pregunté, tratando de sonar tranquila. Se miraron entre ellas nerviosas y una balbuceó. «Nada, señora, solo estábamos bromeando». Asentí sin decir nada más, pero sus palabras fueron como una confirmación dolorosa de lo que ya había visto y escuchado. Esa noche, Alejandro volvió a casa con su habitual expresión alegre. Se sentó a la mesa y me dijo, lleno de entusiasmo: «Hoy Renata se reunió con una amiga para hablar de un proyecto benéfico para niños, mamá. Está muy comprometida. Quiere ayudar a la comunidad asentí», forzando una sonrisa. Pero en mi cabeza resonaba la voz fría y calculadora de Renata en la grabación. Alejandro es muy fácil de engañar. Miré a mi hijo, a sus ojos llenos de inocencia, y sentí que el corazón se me apretaba. ¿Cómo podía decirle que la mujer que amaba lo estaba engañando? ¿Que planeaba robarle todo lo que nuestra familia había construido? Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo sin poder dormir. El tic-tac del reloj en la casa silenciosa parecía contar los segundos, haciéndome sentir más intranquila. Cerca de la medianoche, incapaz de soportar el encierro, decidí salir al jardín a respirar un poco de aire fresco, con la esperanza de que el aroma del jazmín nocturno calmara mi mente atormentada. Caminé despacio por el pasillo, las sandalias suaves sonando levemente sobre el viejo piso de madera. Al pasar frente a la habitación de Alejandro y Renata, me detuve. Una tenue luz amarilla se filtraba por la rendija de la puerta entreabierta, y una voz baja se oía con claridad en el silencio de la noche. Era la voz de Renata, pero no la dulce que usaba frente a mí. Era fría, calculadora, como si hablara con alguien por teléfono. Y lo que me hizo estremecer fue que tenía el altavoz encendido, convencida quizá de que todos dormíamos. Me quedé quieta, pegada a la pared en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de no dejar que mi respiración delatara mi presencia. «Mamá, todo está saliendo muy bien». La voz de Renata sonó segura, sin dudar. «Alejandro es un ingenuo, solo necesito decirle unas palabras y me cree al instante». Al otro lado de la línea, la voz de doña Clara, la madre de Renata, respondió con tono satisfecho. «Muy bien, Quija. Tu padre y Rafael ya lo han organizado todo. En cuanto tengamos los papeles en la mano, controlaremos toda la cadena de restaurantes». Sentí que la sangre se me helaba. Entonces la voz de don Eduardo, el padre de Renata, se metió en la conversación, grave y fría. «Acuérdate de comportarte muy dócil, Renata. No dejes que esa vieja sospeche. Rafael está preparando los documentos falsos para demostrar que Alejandro no tiene capacidad de gestión, por si hay alguna disputa». Todo mi cuerpo temblaba, no por el frío de la noche, sino por la verdad espantosa que estaba saliendo a la luz. No solo querían quitarme el negocio familiar, sino que también pretendían convertir a Alejandro, mi hijo, en un peón inútil dentro de su propio legado. Saqué el teléfono a escondidas del bolsillo de mi bata. Con los dedos temblorosos activé el modo de grabación. No podía dejar que esas palabras se perdieran como el viento. Necesitaba pruebas, algo para proteger a mi familia. Renata continuó, su voz calculadora. «Alejandro quiere tener hijos. Estoy pensando que si me quedo embarazada, el lazo será todavía más fuerte.
Entonces, aunque quiera, ella no podrá oponerse. La risa de los tres, Renata, doña Clara y don Eduardo, resonó por el altavoz del teléfono, helada y cruel, como si celebraran una victoria que aún no había ocurrido. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba. Renata no solo engañaba a Alejandro, también pensaba usar a un niño, a una vida que aún no existía, para consolidar su plan. Esa idea me daba asco, pero al mismo tiempo me dolía. Alejandro, mi hijo, siempre soñó con una familia feliz, con niños corriendo por esta casa. Y ahora ese sueño estaba siendo convertido en un instrumento en manos de Renata. Apreté el teléfono con fuerza, intentando no dejar salir las lágrimas. Pero entonces, mi tacón chocó sin querer con un ladrillo roto en el suelo del pasillo, haciendo un clic agudo en medio del silencio. Contuve la respiración, el corazón latiendo como un tambor, y me apresuré a retroceder hacia el jardín, escondiéndome detrás de un árbol viejo, rezando para que no me descubrieran. Me quedé allí, en la oscuridad, respirando entrecortadamente, esperando. Un rato después, escuché la puerta del cuarto cerrarse, la luz apagarse. Renata probablemente había terminado la llamada, sin sospechar que yo había escuchado todo. Regresé silenciosa a mi habitación, cerré la puerta despacio y me senté en la cama, reproduciendo la grabación que acababa de hacer. Las voces de Renata y sus padres sonaron, cada palabra como un cuchillo clavándose en mi corazón. Alejandro es un ingenuo, esa vieja documentos falsos. Esas palabras no solo eran pruebas, también eran una declaración de guerra. Desde ese momento supe que esta batalla no era solo mía. Era para proteger a Alejandro, para proteger la cadena de restaurantes Álvarez y todo lo que yo había construido en mi vida. Las noches de insomnio me habían enseñado que no podía seguir viviendo con miedo y sospecha. Decidí convertir la celebración del 40º aniversario de la cadena de restaurantes Álvarez en el escenario para bajar el telón de la obra de Renata y su familia. Pasé semanas preparando todo, cuidando cada detalle. Reservé el salón de fiestas más grande de la ciudad, donde las luces de cristal y las paredes de vidrio habían sido testigos de tantos momentos importantes de mi familia. Las invitaciones se enviaron por todas partes, a socios, amigos, parientes y, por supuesto, a la familia Martínez. Oí rumores de que iban por ahí presumiendo, diciendo que la familia Álvarez está a punto de un gran traspaso de poder. Al escuchar esas palabras, solo sonreí para mis adentros, pero en mi interior sabía que estaban a punto de entrar en una trampa que yo misma había preparado. El día de la ceremonia, el salón brillaba como un palacio. Las cintas blancas ondeaban suavemente con el viento, los jarrones llenos de rosas rojas desprendían un aroma dulce y las luces de cristal resplandecían como estrellas. Llevaba un vestido de seda negro, sencillo pero elegante, y frente al espejo me dije a mí misma: Ramona, hoy tienes que ser fuerte. Pero mi corazón temblaba, no de miedo, sino porque sabía que, después de esta noche, todo cambiaría para siempre. Renata entró al salón tomada del brazo de Alejandro, con un vestido rojo intenso, resplandeciente como una reina. Sonreía y saludaba a los invitados con una elegancia perfecta, como si hubiera nacido para pertenecer a ese lugar. Sus padres, don Eduardo y doña Clara, la seguían con rostros llenos de orgullo. Daban la mano a todos y decían con voz segura: «Es un honor que nuestra hija sea parte de la familia Álvarez». Los miré, sintiendo una mezcla de rabia y amargura. Creían que ya habían ganado, que su plan estaba por cumplirse, pero no sabían que yo ya estaba lista para cambiar las reglas del juego. La ceremonia comenzó y subí al escenario. Las luces me cegaban, haciéndome sentir como si estuviera en medio de una tormenta. Respiré hondo, sonreí y empecé mi discurso. Hace 40 años, yo era solo una mujer viuda, con un hijo pequeño y un gran sueño. Dije, con la voz temblorosa al recordar aquellos años difíciles. Trabajé día y noche, enfrentando miradas de duda, para convertir la cadena de restaurantes Álvarez en el orgullo de nuestra familia. El salón estalló en aplausos. Miré hacia abajo y vi a Alejandro sonriendo con orgullo, mientras Renata aplaudía con su sonrisa perfecta, sin una sola grieta. Luego hice una pausa,
dejando que el silencio llenara la sala, y miré directamente a Renata. «Y hoy», dije con voz firme, «quiero anunciar una decisión importante. Voy a entregar parte del control de la cadena de restaurantes a mi nuera, Renata Martínez». El público murmuró sorprendido. Los Martínez se miraron con los ojos brillando, como si acabaran de recibir una victoria. Alejandro besó la frente de su esposa y Renata bajó la cabeza con falsa modestia. De verdad no esperaba este honor, pero vi por un instante un destello triunfante en sus ojos. Sonreí y la invité a subir al escenario. Ella avanzó con el vestido rojo resplandeciente bajo las luces, ajustó el micrófono con la seguridad de quien sabe que todos la miran. «Prometo no decepcionarla, mamá», dijo con voz dulce, «y haré todo lo posible para continuar el legado de la familia Álvarez». El público volvió a aplaudir con entusiasmo, pero yo permanecí allí, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que había llegado el momento de la verdad. Hice una señal al técnico. La enorme pantalla LED detrás del escenario se encendió de repente, y la grabación de aquella llamada nocturna resonó con claridad en el silencio del salón. «Alejandro es tan ingenuo. Esta cadena de restaurantes pronto será nuestra». La voz fría de Renata sonó nítida. «Hay que apurarse, un hijo los unirá para siempre», continuó la voz de la señora Clara. Todo el auditorio quedó en silencio. La música se detuvo. Todas las miradas se dirigieron hacia Renata, que estaba paralizada en el escenario, el rostro pálido. Me acerqué y con calma recuperé el micrófono de las manos temblorosas de Renata. «Esta es la verdadera cara de la persona en quien confié», dije con una voz firme, no de ira, sino de profundo dolor. En la pantalla aparecieron una tras otra fotos de Renata y Rafael abrazándose en el vestíbulo de un hotel, junto con mensajes ampliados, claros. «Cuando Alejandro firme los papeles, todo será nuestro». Un murmullo estalló en la sala. Voces bajas, suspiros, cabezas que se movían con desaprobación. Renata gritó, la voz quebrada por la desesperación. «Es mentira, alguien quiere destruirme». Pero ya nadie le creía. Las pruebas en la pantalla eran demasiado claras, demasiado crueles. Miré a mi hijo Alejandro, que permanecía inmóvil, como una estatua. Sus ojos estaban muy abiertos, el rostro marcado por el dolor y la traición. Alejandro se quedó en medio del salón, con la mirada perdida, como si su mundo se hubiera derrumbado. Luego, en un instante, actuó. Con las manos temblorosas, se quitó lentamente el anillo de bodas del dedo. El oro brilló bajo las luces de cristal. El anillo cayó al suelo del escenario. Rodó unos centímetros antes de detenerse, frío y solitario. «¡Renata!», gritó Alejandro con la voz ronca de tanto dolor. «Nos mentiste a todos. Desde este momento, entre tú y yo, todo ha terminado». Sus palabras cortaron el silencio como una cuchilla. Los invitados exclamaron sorprendidos. Los susurros se propagaron como olas. Vi los ojos rojos de mi hijo, pero su barbilla seguía erguida, aferrándose al último rastro de dignidad. Renata se desplomó sobre el escenario, cubriéndose el rostro con las manos, las lágrimas corriendo por su piel antes radiante. «No, Alejandro, no es así», sollozó con voz ahogada. «Mamá, perdóname. He cometido un error». Se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes, pero yo solo la miré fijamente, con el corazón endurecido como piedra. La confianza, una vez rota, no se puede reparar. Dije con voz firme, sin un ápice de duda: «Aquí ya no hay lugar para ti». Esas palabras, aunque frías, salieron desde lo más profundo de mi alma. Había abierto mi corazón a Renata como a una hija, había confiado en ella, pero todo había sido una farsa para robar lo que más amaba. Los padres de Renata, el señor Eduardo y la señora Clara, corrieron al escenario, pálidos, tratando de justificarse en medio del pánico. «Fue un malentendido», gritó Clara con la voz temblorosa. «Nuestra hija fue engañada. Alguien armó todo esto». Pero nadie en la sala les creyó. Las miradas de desprecio, los gestos de decepción de los invitados, cayeron sobre la familia Martínez como martillazos. Habían llegado al evento seguros de su victoria, creyendo que serían los triunfadores, pero ahora solo quedaban como los derrotados, expuestos ante la luz implacable de la verdad. Un socio de muchos años, el señor Miguel,
Se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo con voz cálida: Ramona, has sido muy inteligente. Por poco todos nosotros caemos en la trampa. Asentí, forzando una sonrisa, pero mi corazón se sentía pesado. La claridad de la que él hablaba no me hacía sentir orgullo. Solo me dolía más, porque sabía que la persona más lastimada no era yo, sino Alejandro. Miré a mi hijo y lo vi bajar del escenario, con los hombros caídos y la mirada vacía. Caminó directamente hacia la puerta, sin mirar atrás ni una sola vez, como si quisiera huir de esa pesadilla. Corrí detrás de él, con el corazón destrozado, pero al mismo tiempo sentí un leve alivio. La pesadilla que Renata y su familia habían creado finalmente había terminado. En los días posteriores a la fiesta de aniversario, nuestra casa quedó sumida en un silencio pesado. Alejandro se volvió reservado. Pasaba todo el día encerrado en su estudio, donde los planos de arquitectura se amontonaban sobre el escritorio sin ser tocados. Cada vez que lo miraba, veía sus ojos enrojecidos, su rostro demacrado, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero cada vez que abría la boca temía que mis palabras solo hicieran más profunda su herida. Intentaba mantener la cadena de restaurantes Álvarez funcionando con normalidad, pero mi mente no podía apartarse de mi hijo. Cada día entraba al restaurante, sonreía al personal, revisaba las cuentas, pero sentía el corazón suspendido. Pensaba en lo ocurrido durante la fiesta, en el momento en que Renata fue desenmascarada, en el anillo de bodas rodando por el suelo del escenario, y pensaba en la persona que había enviado las pruebas, la nota, las fotos, la grabación. ¿Quién era? ¿Por qué me ayudó? Esa pregunta giraba en mi mente como un enigma sin respuesta. Una tarde, cuando la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, Claudia apareció en la puerta de mi casa con una canasta de tamales caseros. Llevaba un suéter sencillo, el cabello negro atado con suavidad, y su sonrisa dulce era como una brisa fresca que disipaba la pesadez del ambiente. «Doña Ramona, hice tamales. Espero que a usted y a Alejandro les gusten», dijo con voz suave pero sincera. Sonreí, la invité a pasar, agradeciendo en silencio su presencia. Claudia siempre era así. Traía consigo una paz serena, como una hija que alguna vez soñé tener como nuera. Nos sentamos en la sala, alrededor de la vieja mesa de madera. Alejandro también salió de su habitación, aunque su rostro aún mostraba cansancio. Claudia colocó la canasta sobre la mesa y, sin darse cuenta, dejó su teléfono al lado. La pantalla se iluminó y apareció un mensaje antiguo, breve pero contundente. «Ten cuidado, Renata oculta un secreto». Alejandro lo vio de reojo. Sus ojos se abrieron de par en par, como si despertara de un sueño. Tomó el teléfono con manos temblorosas y dijo: «Claudia, la nota en la boda, las fotos. ¿Fuiste tú?». Claudia se sobresaltó. Intentó recuperar el teléfono, pero sus ojos llenos de lágrimas ya lo decían todo. Bajó la cabeza, apretando los labios, como luchando por mantener la calma. La miré, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era ella quien me había ayudado en secreto? Alejandro no apartaba la vista de ella. Su voz se volvió baja, casi suplicante. «Claudia, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien hizo todo eso?». Claudia levantó la mirada, las lágrimas corriendo por su rostro. «Alejandro, yo no quería verte sufrir», sollozó. «Pero no podía quedarme callada viendo cómo te engañaban». Se volvió hacia mí con los ojos llenos de arrepentimiento. «Doña Ramona, perdóneme por no haberle dicho nada directamente. Tenía miedo de que nadie me creyera, de que pensaran que lo hacía por envidia hacia Renata». Claudia se detuvo, respiró hondo y continuó con voz temblorosa. «Supe sobre Renata y Rafael hace mucho tiempo. Se conocieron en Guadalajara, incluso antes de que ella lo conociera a él. Traté de advertirle a Renata. Le pedí que no hiciera nada que pudiera lastimarlo, pero solo se rió y me dijo que yo estaba celosa, que no quería verla feliz. No sabía qué hacer, así que dejé la nota en la boda, envié las fotos y las grabaciones a usted. Solo quería protegerlo a él, proteger a su familia». Las palabras de Claudia fluían como un arroyo claro pero lleno de dolor, penetrando directamente en mi corazón.
Alejandro se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza, como si la verdad le pesara demasiado. «¿Por qué no me lo dijiste, Claudia?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste todo esto sola?». Claudia rompió en llanto, las lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. «Porque en ese momento tú eras feliz, Alejandro. Mirabas a Renata como si fuera todo tu mundo. Tenía miedo de que no me creyeras, miedo de que pensaras que solo quería destruir tu relación. Solo pude hacerlo de esa forma. Lo siento». Me levanté, caminé hacia ella y la abracé con fuerza, sintiendo que abrazaba a una hija que había estado ausente demasiado tiempo. «Gracias, Claudia», susurré con la voz ahogada. «Salvaste a toda nuestra familia». La joven en mis brazos temblaba, pero podía sentir su fuerza, la fuerza de un corazón sincero, dispuesto a sacrificarse por quienes ama. Miré a Alejandro y vi en sus ojos el reflejo del arrepentimiento y la gratitud. Por primera vez, parecía comprender que Claudia, su amiga de la infancia, siempre había estado allí, protegiéndolo en silencio, incluso cuando eso la hacía sufrir. Los meses que siguieron al escándalo del aniversario pasaron como el viento, llevándose consigo tanto el dolor como la esperanza. Pensé que las heridas que Renata y su familia nos habían dejado serían una espina permanente en nuestro corazón. Pero el tiempo, como un maestro paciente, me enseñó que incluso las cicatrices más profundas pueden sanar si tenemos suficiente amor y fe. La cadena de restaurantes Álvarez, el legado por el que trabajé toda mi vida, resistió la tormenta. Los clientes regresaron, los empleados trabajaban con un nuevo espíritu. Y lo más importante, Alejandro, mi hijo, empezó a reencontrarse consigo mismo. Alejandro ya no se encerraba en su oficina con sus planos inacabados. Comenzó a involucrarse más en la gestión del negocio, aportando ideas frescas, desde modernizar el menú con platos más actuales hasta organizar talleres de cocina para atraer al público joven. Verlo en la cocina, conversando animadamente con el chef Enrique o revisando las cuentas con la concentración que yo mismo tenía 40 años atrás, llenaba mi corazón de orgullo. Pero, más allá de todo eso, veía en sus ojos una nueva chispa, ya no de dolor ni de traición, sino de determinación para seguir adelante. Claudia se volvió una parte indispensable de estos días. Solía pasar por el restaurante, a veces para ayudarme a revisar el menú, otras solo para traer una bandeja de tamales caseros, envueltos en hojas de maíz y con ese aroma inconfundible a hogar. Cada vez que Claudia aparecía, el ambiente se volvía más cálido, como si trajera consigo el sol de una tarde de verano. Alejandro, aunque aún un poco reservado, empezaba a sonreír más cuando ella estaba cerca. Me di cuenta de que, en esos pequeños momentos en los que reían juntos, o cuando Claudia corregía con ternura el mantel que él había movido sin querer, había entre ellos una conexión simple pero profunda, justo lo que siempre había deseado para mi hijo. En una noche de Navidad, decidí organizar una pequeña cena en casa, solo para las personas más cercanas. No había luces de cristal deslumbrantes, ni cintas blancas, ni floreros lujosos como en las fiestas de aniversario. Solo un pequeño árbol en medio de la sala, una mesa con los platillos tradicionales de la familia y la suave música navideña que salía de un viejo altavoz. Yo estaba en la cocina, preparando mole poblano. El aroma de las especias me hizo recordar los días difíciles, pero llenos de sentido. Alejandro y Claudia decoraban juntos el árbol y sus risas se mezclaban, llenando la casa. Me quedé ahí, observando a esos dos niños, ahora adultos, colgando las esferas brillantes, y sentí una paz extraña. El peso de los años, el miedo y la desconfianza parecían disolverse, dejando un espacio cálido donde el amor y la esperanza empezaban a florecer. De vez en cuando seguía oyendo noticias sobre la familia Martínez. Su negocio había decaído y su reputación se arruinó después del escándalo. Según los rumores, Renata había dejado la ciudad sin dejar rastro. Una parte de mí quiso saber dónde estaba, qué hacía, pero luego entendí que eso ya no importaba. Renata y su familia se habían convertido en parte del pasado. Una lección dolorosa, pero necesaria para que Alejandro y yo aprendiéramos a valorar lo que realmente importa. Una noche, mientras los tres estábamos sentados en el porche, bebiendo café caliente y mirando las luces de la ciudad a lo lejos,
Alejandro rompió el silencio. «Mamá», dijo con voz firme pero serena, «ahora entiendo que la felicidad no está en lo que brilla por fuera, está en la sinceridad y la paz de estar junto a quienes de verdad te quieren». Lo miré y vi en sus ojos un brillo distinto, ya no el dolor del pasado, sino la comprensión de alguien que ha crecido a través de la pérdida. Claudia, a su lado, sonrió con suavidad, sus manos rodeando la taza de café, como si quisiera ocultar un poco de timidez. «Tienes razón, Alejandro», respondí en voz baja. «La verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te ama y te protege, incluso a costa de sacrificarse en silencio». Miré a Claudia. Sus ojos se cruzaron con los míos y en ellos vi gratitud, mezclada con un leve rubor. «Claudia», continué, «nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros. Nos diste a Alejandro y a mí la oportunidad de empezar de nuevo». Claudia bajó la cabeza, las mejillas encendidas bajo la luz tenue. «Solo hice lo que creí correcto, señora», dijo con voz suave pero sincera. Alejandro la miró, y por primera vez vi en los ojos de mi hijo un brillo diferente, no solo de gratitud, sino de un sentimiento más profundo, algo que quizás él mismo aún no comprendía. Sonreí, llena de esperanza. Tal vez, después de todo el dolor, un nuevo capítulo, más cálido y luminoso, estaba comenzando para nuestra familia. En los días siguientes, el restaurante Álvarez siguió creciendo. Alejandro propuso organizar un evento benéfico para ayudar a los niños necesitados de la ciudad y Claudia se ofreció a colaborar. Al verlos trabajar juntos, desde la planificación hasta la preparación en la cocina, me sentí como si estuviera viendo una versión más joven de mí y de mi esposo. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero con Alejandro y Claudia a mi lado ya no tenía miedo. Cada noche, cuando me siento en la sala de estar y escucho las risas de Alejandro y Claudia que vienen desde la cocina, siento que mi corazón se aligera. Pienso en el largo camino que he recorrido, de ser una mujer viuda con un hijo pequeño, a convertirme en una madre dispuesta a enfrentarse al mundo entero para proteger a su familia. Y ahora entiendo que la familia no solo es lo que uno construye, sino también las personas que elige para seguir adelante. Claudia, con su valentía y su amor silencioso, se ha convertido en una parte esencial de nuestra familia. Me levanto, salgo al balcón y miro la ciudad iluminada. El viento nocturno sopla, trayendo consigo el aroma de las flores de jazmín nocturno, y sonrío. La vida, por más tormentas que tenga, siempre ofrece oportunidades para sanar y comenzar de nuevo. Cierro los ojos, dejo que la paz me inunde y agradezco al destino por haberme dado a Alejandro, a Claudia y una familia verdadera, no unida por la sangre, sino por el amor y la confianza. Después de todo lo vivido, entendí que la justicia no siempre viene de los tribunales ni de sentencias frías. A veces nace del valor, de la fe en que la verdad, por más oculta que esté, tarde o temprano saldrá a la luz. La traición me derrumbó, pero también me hizo más fuerte que nunca. Aprendí que la confianza es un tesoro y que cuando se entrega, debe hacerse con sabiduría para no ser traicionado, y que el amor verdadero no está en las palabras dulces, sino en los sacrificios silenciosos, como los que Claudia hizo por mi hijo. La vida puede ser cruel, pero si conservamos un corazón bondadoso y el valor para enfrentar la oscuridad, incluso después de la tormenta, la luz de la justicia y el amor siempre llegará. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.